Bueno, muchas gracias por asistir a esta charla sobre el fruto del monje. En realidad, de la práctica, todo comenzó porque un distribuidor en un momento determinado me dice, Jorge, ¿qué propiedades tiene el fruto del monje? Entonces yo le hablé del video, lo que vimos. Ah, ¿y no hiciste una capacitación sobre eso? Y le digo, no, no, no he hecho capacitación. Y me quedé pensando, ¿no? Y me puse a investigar un poquitito, ¿no? Y encontré que en realidad el fruto del monje es una cosa extraordinaria. Hay una característica que tiene la mayoría de la gente eh, eh, que ve en OmniLife nada más que una empresa más. Y es lo siguiente, piensa, por ejemplo, que simplemente OmniLife cambió en su momento la fructosa por la sucralosa por la stevia y la stevia ahora por el fruto del monje. No, son años de investigación. Yo me acuerdo, leí un artículo alguna vez de la doctora Han Valen, que fue la, eh, la doctora que formuló el termogen café. Y ella decía que el gran problema que tenía era cómo pegar la molécula de cromo con la vitamina B3, con la niacina, y que el enlace lo pudo hacer gracias a la fructosa, y que eso le había llevado años de investigación. Así que, por ejemplo, que Omnilay haya sacado productos que ya están libres de glucosa, están libres de fructosa, y que tengan las mismas características de los termogénicos antiguos, es más que fabuloso. Imagínense ustedes la tecnología que hay detrás, de acuerdo a lo que les dije, detrás de el cafecino tinto que hay en Colombia o en México que no tiene edulcorante. Imagínense el nivel de tecnología que hay. ¿Por qué explicamos esto? Porque regularmente nos cuesta mucho entender la diferencia entre, o sea, nos cuesta mucho eh, la comunión, la asociación entre la naturaleza y la tecnología. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad se ha usado tanto la tecnología en forma innatural que parecería que la tecnología es innatural. Y no, no es innatural. El problema es cómo se usa la tecnología. Y en el caso de nuestros productos, es simplemente la perfecta unión entre la naturaleza, o sea, los productos naturales, y la tecnología asociada para hacerlos tan eficientes. O sea, por eso es que son eficientes los productos. O sea, ustedes podrían tener toda la tabla de nutrientes de cualquiera de nuestros productos, toda la fórmula, la combina y el efecto y lo proporciona en la misma dosis y todo, y el efecto no es el mismo. Y la pregunta es ¿por qué? Por la tecnología asociada. ¿No? Ya hemos visto productos, eh, qué sé yo, los aminoquelados, son nutrientes, por ejemplo, el glutatión envuelto en aminoácidos para que ingresen a nuestro organismo y no sean degradados por el jugo gástrico. Esas cosas, es tecnología. Y esa tecnología es lo que a nosotros nos da la eficiencia de nuestros productos. Pero bueno, hoy nos toca hablar un poco del fruto del monje. Nosotros, el fruto del monje, todos nosotros conocemos prácticamente lo mismo, que es natural, que no tiene calorías, que es 300 veces más dulce que el azúcar y se le atribuyen algunas propiedades benéficas para la salud. Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿dónde se comienza a cultivar el fruto del monje? El fruto del monje se cultiva o es originario de el sur de China y el norte de Tailandia, en esa zona de Myanmar, Laos, son lugares también que cultivan el fruto del monje. Piensen ustedes en algo, la stevia, digámoslo así, el lugar, la región donde originaria es la selva misionera y parte del Paraguay. Ahora bien, el mayor exportador de stevia orgánica no es la Argentina ni Paraguay, es Japón. ¿Y por qué? Porque ellos se llevaron en los años 50 muestras de la stevia y la comenzaron a cultivar en las zonas más cálidas de Japón, ¿no?
en la zona de Osaka, de Okinawa, etcétera. Entonces, eh, en la actualidad, no todos los países tienen regulación con respecto al fruto del monje, pero ya se está cultivando en otros lugares. Por ejemplo, ya se está cultivando en algunas zonas de Centroamérica, el sur de México, se está cultivando en el Ecuador, se está cultivando en Perú. Pero básicamente la stevia, perdón, el fruto del monje de esta zona tiene una característica que es muy interesante. Es absoluto y completamente orgánico. Alguna vez me explicaban que una de las razones por las cuales Omnilay había optado por usar este edulcorante era básicamente porque cada vez la stevia era más difícil de conseguir en forma orgánica. Porque hemos de aclarar lo siguiente, lo que ustedes consumen regularmente, yendo a una herboristería, etcétera, no es stevia orgánica ya. Muchas de ellas es simplemente una manipulación transgénica con determinadas levaduras, donde se hacen moléculas muy parecidas a los esteviocitos, que son el principio activo de la stevia, pero ya no es stevia. Entonces, empieza a buscar por el mundo y llega a este fruto que ya se conocía. Piensen ustedes en algo. Se le llama fruto del monje, el nombre regional es Lo Hangguo. Se le llama fruto del monje porque durante mucho tiempo fue un ingrediente alimentario y medicinal dentro de la medicina herbolaria china y era muy usado por los monjes. Entonces, de ahí viene el nombre de fruto del monje. Es más, es un fruto que ya dentro de la medicina tradicional china aparece en determinados libros. Este es un libro que se escribió durante la dinastía Ming, que va desde el 1368 al 1644, y en este libro, que se llama Bencao Gangun, ya encontraban referencias con respecto al fruto del monje. Y en este libro específicamente el uso terapéutico que se le daba era de como un buen libro, o sea, perdón, un buen producto para, como para los pulmones, para todo el sistema respiratorio, ¿no? Ese era el uso medicinal que tenía dentro de la medicina tradicional china. Y vuelvo a insistir, hace más de 300, 400 años, tal vez 500, que ya se usa dentro de la medicina. Ahora bien, este es el nombre científico del fruto del monje. Siraita grosvenori. Y dice que de la especie de las curcubitae, curcubitáceas. Ese género, por ejemplo, es de los zapallos. Recuerden el término científico del zapallo es Curcubito pepo, ¿no? O sea, es de ese mismo género. Y si ustedes se dan cuenta, en la imagen van a encontrar que la flor es muy parecida a la flor del zapallo. Es muy, sobre todo del zapallo anco, ¿no? Entonces es de la misma especie. Ahora, Eh, ¿cómo es? Es como el zapallo. Básicamente es igual. Es una enredadera que tiene ciertas vellosidades de color amarillento y algunas escamitas de color negro. Y por supuesto esas vellosidades son las asperezas. Si ustedes vieron una planta de zapallo anco, ven que los tallos son muy ásperos. Y es una enredadera, por lo tanto se disemina por el piso y obviamente también se puede diseminar a través de estructuras, ¿no? Regularmente en esa zona se cultiva a través de estructura, o sea, se hace como una especie de parral, para que se entienda, donde se cultivan los frutos, ¿no? Ahora bien, este fruto, como ustedes ya se darán cuenta, es muy viejo. O sea, no es que fue un descubrimiento nuevo, pero recién se comienza a estudiar científicamente hace muy pocos años, en los años 90. O sea, piensen ustedes en algo, es un fruto que data de la dinastía Ming, pero recién se comienza a estudiar en profundidad en los años 90. Y a partir de 1990, la Administración de Alimentos y Medicamentos de China lo autoriza como un edulcorante para alimentos, ¿no? Y en el 96 lo aprueba como sustituto de edulcorante saludable para pacientes con obesidad y diabetes. Y ahí llegamos a la primera conclusión.
Este producto también sirve para el control de peso y también sirve para regular la curva de glucosa. Ahora, la FDA de los Estados Unidos en el 2010, o sea, piensen ustedes en algo, 10 años después de que lo hiciera China, reconoció a los edulcorantes hechos con fruto del monje como seguros. ¿Esto qué significa? Significa que es seguro, ¿no? Y los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, China, Japón y Canadá, este dato es de más o menos del año 2016, así que deben haber otros, otros gobiernos que también lo hayan hecho. Sé, por ejemplo, que México tiene protocolo para el fruto del monje, ¿no? Y por lo tanto también debe haber concluido lo mismo. ¿En qué concluyeron? Que todos los edulcorantes hechos, los productos hechos con edulcorantes a base de fruto del monje son seguros para la población en general, incluidos niños, personas con diabetes, mujeres embarazadas o en lactancia. Y acabemos lo primero. En realidad todos nuestros productos tienen la misma seguridad. Todos. Todos son seguros para la gente con diabetes, todos son seguros para la gente embarazada, son seguros para lactancia. Pero depende del país, ergo nuestro país, la Argentina, que obviamente tiene una legislación donde siempre aparece la advertencia con respecto a ello. Pero ¿eso qué significa? Es una advertencia legal, es parte de la ley. Vean ustedes que se contrapone ese proceso con, por ejemplo, la norma FSSC 22000, que indica que todos nuestros productos son absolutamente y completamente seguros. Entonces, por un lado, un organismo internacional dice que nuestros productos son absolutamente seguros y por otro lado, un organismo nacional dice que debe ser consumido bajo vigilancia o no dejarlo al alcance de los niños y la precaución que debemos tener con las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Pero eso específicamente es un problema legal, no es un problema real, que son dos cosas diferentes. Por supuesto, en lugares como México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, etcétera, ese tipo de cosas no aparece. Pero es interesante que nosotros sepamos que es así. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros, es curioso, la gente no lee las etiquetas qué sé yo, de alimentos que compran y esto lee hasta lo que no hay lo que no hay en las cajas. Entonces tenemos que tener la suficiente seguridad para saber que este tipo de situaciones son nada más que reglamentación legal del país, ¿no? Ahora, ¿qué productos nuestros tienen el fruto del monje? Todos los de la línea de evolución, todos. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta un reemplazo completo de toda la línea de evolución. O sea, ya en otros países está el FEM evolución, está el Homo evolución, está el Fiber evolución, etcétera. Tarde o temprano esos productos van a llegar a la Argentina y obviamente toda la línea de evolución va a estar, digámoslo así, con como componente principal, como edulcorante, que no es el único, porque también está mezclado con stevia. La edulcoración de nuestros productos es stevia y fruto del monje. Obviamente la stevia es orgánica y eso me permite decir lo siguiente, todos nuestros productos son orgánicos, todos, y excepto los batidos que tienen muchos de ellos proteínas de suero de leche, el resto son aptos veganos. Por ejemplo, si una persona que practica el veganismo nos pide un producto, le podemos dar con absoluta seguridad OmniPlus, Power, BioCross, Aloe Beta, etcétera, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente, pues son aptos veganos, ¿no? El origen de nuestros nutrientes, de ese tipo de nutrientes, es totalmente orgánico y vegetal, así que no hay problema. El fruto del monje tiene muchos compuestos, ¿no? Pero el principal compuesto es esto que se llama Mogrosido 5. Existe Mogrosido 4, Mogrosido 5, Mogrosido 6, Mogrosido 7. ¿Por qué surge el término mogro? Mogro es por monk, recuerde, monk fruits es el nombre, eh, es el nombre en inglés. Regularmente se toma
las moléculas primordiales o los componentes primordiales de una planta, se le pone como nombre un derivado de la misma planta. Por eso es que ustedes pueden tener, aparecer términos como mateína, cafeína, teína, guaranina, que son obviamente derivados de justamente el vegetal de origen, ¿no? Entonces, hemoglosidos surge a través del término monk, que significaría monje en inglés. Bueno, ¿qué propiedades tiene? La primera propiedad que tiene es que es antioxidante. Y encontré esta imagen que me muestra muy bien lo que quiero explicar con los de antioxidante. Si ustedes se fijan en la figura verde, que es el antioxidante, es la figura de un GIF que tiene tres bolitas y una de ellas la tiene en la mano, ¿no? La acción de dársela al segundo GIF, que es el radical libre, que es el malo de la película, que está tratando de robarle una de las bolitas a la célula sana. ¿Cómo funciona esto? ¿O qué es esto? Todos los componentes externos que son contaminantes regularmente generan radicales libres que son compuestos o moléculas que le falta un electrón. La bolita esa es un electrón. Entonces, al faltarle un electrón, al no tener los electrones emparejados, por una acción natural, siempre la naturaleza tiende al equilibrio. Siempre. O sea, si es una cuestión que nosotros tenemos que entender en la naturaleza, es que siempre la naturaleza tiende al equilibrio. Y somos nosotros, los seres humanos, los que nos encargamos de desequilibrarla o de desequilibrarnos. Entonces, ¿qué pasa? Esa célula, ese radical libre está en desequilibrio. Entonces, lo que busca es el equilibrio. Y busca el equilibrio pensando en él, no pensando en el equilibrio del conjunto. ¿Y cuál es su forma de verlo? Es simplemente robarle a la célula más cercana, robarle un electrón. Él quedaría estable y la célula sana se transformaría en una célula con un electrón de menos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el antioxidante? El antioxidante tiene un electrón de más. Entonces, cuando ingresa a nuestro organismo, ese electrón de más es cedido a los radicales libres. Entonces, equilibra el radical libre e impide que el radical libre agreda a la célula sana. Conclusión, evite el estrés oxidativo y todo lo que hay detrás del estrés oxidativo, incluyendo el cáncer. Por eso es tan importante el consumo de antioxidantes. Obviamente estamos hablando del efecto antioxidante del fruto del monje, pero recuerden ustedes, vitamina E, vitamina C, zinc, selenio, glutatión, beta-caroteno, vitamina A, em, luteína, zeaxantina, son todos nutrientes antioxidantes y todos cumplen básicamente esta misma función. Pero vean ustedes, por ejemplo, que en un momento determinado ustedes van a tener, por ejemplo, este producto, el teatino, y el teatino también trae fruto del monje. Entonces, además de la función estrictamente de control de peso, tiene las propiedades de proteger nuestro sistema inmunológico. Y eso es muy interesante para tener en cuenta. Lo otro es que tiene efecto hipoglucemiante. ¿Eso qué significa? Tiende a equilibrar la curva de glucosa, por lo tanto, impide los desequilibrios de la curva de glucosa. Eso hace que las personas que tienen problemas de diabetes pueden llegar a controlarla mucho mejor y obviamente minimizar el consumo de medicamentos. En el caso de las personas, por ejemplo, que tienen ansiedad por desequilibrio de la curva de glucosa, les nivela la ansiedad. Recuerden ustedes algo, hay personas que, por ejemplo, cenan a la noche y después de la cena les genera una ansiedad compulsiva digámoslo así, se focalizan en básicamente tres cosas: dulces, quesos y fiambres. Y los fiambres, obviamente, con las harinas, fiambres solo no comen. Si ustedes se dan cuenta, dulces, azúcar, quesos, azúcar, lactosa. Y obviamente a través de las harinas, nuevamente azúcar. Entonces, si una persona consume, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo del teatino, lo consume, ¿qué es lo que está logrando? Está logrando equilibrar ese nivel de ansiedad y hace que la persona coma mucho menos. Conclusión, con el tiempo
la persona va regulando mejor su curva de glucosa y eso hace que incluso vaya en favor de su control de peso. Pero si, por ejemplo, el estar bien también tiene el fruto del monje, el estar bien también tiene esa particularidad por el fruto del monje mismo. O sea, lo que estamos estudiando es que el fruto del monje, al ser un nutriente que tiene múltiples, eh, digámoslo así, propiedades, en cada uno de los nutrientes nuestros que aparezca este nutriente, está ayudando justamente a producir propiedades que no son propias del nutriente en sí mismo. Eso nos va a permitir entender que nosotros no tenemos que estar tan encasillados con qué producto le vamos a dar a una persona. Por eso es que ustedes pueden ver que de repente a una persona le dan un producto, entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que supuestamente le deberíamos dar y tenemos resultados fantásticos. Ya la pregunta es ¿por qué? Porque muchas veces el desequilibrio no pasa estrictamente por lo que nosotros creemos, porque la persona cree. Yo muchas veces he contado que alguna vez tuve una persona que le di Biocross y la persona bajó 11 kilos en 40 días. Claro, cuando uno entiende la lógica, lo estudia y todo lo demás, era lógico que bajara, pero yo no le habría dado jamás Biocross para controlar su peso. Yo se lo di porque era una persona que estaba entrando en estados de depresión. Dicho sea de paso, también salió de esos estados, ¿no? Recuerden algo, el Biocross en realidad no es que sea para la depresión. Lo que pasa es que muchas veces las personas entran en esos pozos simplemente porque no tienen energía. Y si ustedes se dan cuenta, el Biocross tiene una gran carga de vitaminas B, un poco de cafeína y un poco de taurina, y lo que hace es, digámoslo así, hacer o activar la energía interna de la persona. Y obviamente una persona con energía es muy poco probable que se quede estanco y entre en esos estados tan negativos, ¿no? Bien, otra de las características tiene efectos sobre nuestro sistema inmunológico. Es un gran protector de nuestro sistema inmunológico. Recuerden ustedes algo. Gracias a la pandemia, gracias al encierro que tuvimos con el COVID, aprendimos que el tener en nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones, perfectamente modulado, nos ponía en una situación de privilegio con respecto a las personas que se enfermaban. Hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. El problema no es enfermarse, el problema no es engriparse, el problema es si podemos salir de esa situación. El mejor ejemplo que hubo fue la época del COVID. Gente que se enfermaba y que no salía nunca. Eso fue ejemplos extremos. Y también surgieron ejemplos, en el caso nuestro, no dio COVID, pero no dio COVID. O sea, más allá de qué sé yo, de sentir un par de días de cansancio, de fatiga y todo lo demás, listo, terminó, pasó. Entonces, eh, tener nuestro sistema inmunológico es fundamental, mantenerlo es fundamental. Y con esto estamos descubriendo, por ejemplo, que con el fruto del monje también es un estimulador para tener nuestro sistema inmunológico perfectamente modulado. Otra característica del fruto del monje, la característica más sobresaliente, es, es perfecto para evitar la tos y es un disruptor de esputos. ¿Qué significa eso? Controla la cantidad de mucosidad que tiramos. O sea, no es que la saca solamente, sino que va logrando que las toxinas que tienen que salir a través de ella salgan en forma eficiente, ¿no? Entonces, pero como controlador de la tos es fabuloso. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el exceso de tos puede provocar incluso problemas coronarios. Es más, vean ustedes algo, la mayoría de los remedios que se usan como jarabes para la tos son productos que generan problemas en el corazón y muchos de ellos son adictivos porque tienen calmantes hasta opiáceos. Entonces, con el fruto del monje podemos tener la posibilidad incluso de regular todo lo que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio. En conclusión, si nosotros le damos a una persona, por ejemplo, el One Mix que tiene los nutrientes necesarios para proteger el sistema respiratorio,
además de darle el Guansemic por todos los nutrientes que tiene, le estamos dando fruto del monje que también lo va a ayudar para proteger su sistema respiratorio. Y esa parte también es fundamental. Efectos hepatoprotectores. Nosotros necesitamos entender que el hígado las paga todas. Una borrachera, un atracón, qué sé yo, un susto, una amargura, la paga el hígado. Siempre de alguna manera cae en el hígado, ¿no? Yo he conocido incluso personas que han terminado con problemas de diabetes por problemas emocionales. Por supuesto, a la persona la conozco mucho y sé que no entró por problemas, le sucedió por problemas emocionales y no por problemas alimenticios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Proteger nuestro hígado. ¿Por qué proteger nuestro hígado es tan importante? Nosotros tenemos 5 órganos de depuración: nuestro sistema digestivo, nuestro sistema urinario, nuestro sistema respiratorio, nuestro hígado y nuestra piel. El problema está en que el hígado es el único órgano que, si bien es siempre es depurador y es el mayor depurador que tiene nuestro organismo, pero no tiene órgano de excreción. Necesita un órgano de excreción. Entonces, ¿cuál es el órgano básico que usa de excreción? El sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Nosotros tenemos que tener un hígado lo más purificado posible. No sé si el término es ese, pero lo más libre de toxinas posible. ¿Por qué? Porque de eso se definen muchas de las enfermedades que podemos llegar a tener a posteriori. Entonces, cuando nosotros comenzamos a usar nutrientes que ayudan a que nuestro hígado funcione bien, se depure, etcétera, lo que estamos haciendo es conservando nuestra salud para los años venideros. O sea, el problema es, vieron ustedes las personas y dicen, ¿para qué te cuidas tanto si no te vas a morir igual? Y la respuesta es simple: sí, sabemos que va a pasar eso, pero lo que queremos es llegar hasta el último día de nuestra vida parados sobre nuestros pies y en buenas condiciones, con nuestra cabeza pensante, generando ideas. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue con, digámoslo así, con la administración permanente de nuestra salud. ¿Qué no significa transformarse en un monje tibetano, ni mucho menos? Pero sí necesitamos que nuestro organismo permanezca sano. Y en esta época son muy pocas de las cosas que nos brinda el mundo para estar sano. Por eso es tan importante el consumo de nuestros productos. Muchos de nosotros, cuando entramos a Unilife, al principio pensamos que, al principio pensamos que las personas, y nuestros patrocinadores, cuando nos hablan de consumir los productos, es para que ellos ganen. Y en realidad, con el tiempo nos damos cuenta, si es que nos damos el tiempo suficiente, nos comenzamos a dar cuenta de la importancia de tener salud. Sí, No es yo una por la cuestión camioneta casi no simplemente de puedo tener, a ver, ah, ahí está. Entonces, cuando nosotros más o menos nos damos cuenta de eso, uno de los nutrientes que podemos usar es justamente los nutrientes en general, porque también el fruto del monje va a estar ayudándonos para eso. Obviamente tenemos nutrientes específicos, por ejemplo, el ego fruto del bosque, ¿no? Que ya es muy, muy específico, nos ayuda a sacar las toxinas, nos ayuda a depurar, desinflama nuestro sistema digestivo, tiene un montón de características. Pero recuerden algo: cuando nosotros hacemos de esto una cuestión constante, se establece aquello que dicen los romanos, ¿no? Decían gutta cavat lapidem, la gota orada a la piedra. O sea, lo que hagamos en chiquitito todos los días, inevitablemente va a tener un gran resultado con el tiempo. Si nosotros nos cuidamos todos los días, aunque sea en chiquitito, nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro sistema digestivo, etcétera, el resultado que vamos a tener es justamente salud en cada uno de esos órganos. Tiene efecto antimicrobiano. ¿Esto qué significa? Significa que también ayuda, por ejemplo, a combatir bacterias.
Helicobacter, Salmonella, etcétera. Entonces, cuando nosotros lo estamos consumiendo el producto, no solamente estamos fortaleciendo nuestro aparato, nuestro sistema inmunológico, sino que también estamos haciendo, ¿cómo les podría decir? Haciendo hostil el desarrollo en nuestro organismo de determinados microbios. Entonces, si bien es cierto, vean ustedes, nosotros estamos en contacto permanentemente con decenas de elementos que agreden nuestra salud, parásitos, hongos, bacterias, etcétera, y nuestro sistema inmune está permanentemente trabajando. Entonces, nuestros nutrientes lo que hacen es ayudar a nuestro sistema inmune que trabaje y hay colaboradores especiales como en este caso el fruto del monje. En definitiva, el fruto del monje es antioxidante, expectorante, hepatoprotector, hipoglucemiante, o sea, sirve para la gente con diabetes, etcétera, ayuda en la parte inmunológica y es gran antiinflamatorio. ¿Eso qué significa? Recuerden ustedes algo. Por ejemplo, ayuda mucho a regular las histaminas en el organismo, por lo tanto, ayuda también para los procesos alérgicos. Las personas que tienen problemas de alergia, rinitis alérgica, urticarias alérgicas, etcétera, este nutriente es extraordinario para ello. O sea, va a suceder inevitablemente que una persona con el consumo reiterativo de nuestros productos, aunque no sean los productos específicos para eso, vaya a tener resultado en lograr controlar la producción de histamina y por lo tanto controlar determinados tipos de alérgenos. Las personas se están volviendo muy alérgicas básicamente porque tienen una gran cantidad de toxinas dentro de su organismo que hacen que este tipo de cosas sucedan o que aparezcan. En definitiva, nos damos cuenta de que el fruto del bosque es mucho más que un edulcorante. Es realmente es un producto o un nutriente que nos está brindando un montón de características hasta ahora aparentemente ocultas para el beneficio de nuestra salud. Dicho esto, esta sería nuestra pequeña capacitación.